en este webinar titulado Selección de un equipo industrial considerando sus costos en el ciclo de vida. Este es un tema muy importante y que está tomando mucha importancia a nivel organizacional debido a que la mayoría de las organizaciones no conocen un modelo matemático y carecen de los conceptos importantes para poder llevar a cabo la selección de un equipo industrial considerando sus costos. Generalmente lo hacen basados en la inversión inicial, es decir, cuánto es el desembolso en el año cero, y en base a eso comparan dos o más de dos alternativas para direccionar entonces lo que serían los recursos financieros. Eso, por supuesto, puede conllevar a incurrir en un error debido a que el equipo que seleccionemos considerando únicamente la inversión inicial posiblemente sea el equipo más costoso a lo largo del ciclo de vida. Y eso es precisamente lo que yo quiero mostrarles en este webinar. Quiero mostrar, adicionar a los conceptos básicos importantes de lo que es el análisis de costo de ciclo de vida. Quiero mostrarles entonces un caso de aplicación, un caso de estudio, donde van a poder entonces evaluar lo que sería la selección de dos o comparación de dos equipos para seleccionar el equipo que sea económicamente rentable. Ok, para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, mi nombre es Edgar Fuenmayor y soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento y estudios de ingeniería de confiabilidad a nivel de posgrado y certificación CMRP. Ya cuento con más de 18 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en la industria del petróleo, gas, petroquímica y manufactura, y actualmente me desempeño como consultor para la firma MRI, así como profesor para la maestría en gerencia de mantenimiento y confiabilidad en universidades nacionales e internacionales. El temario para este webinar lo he diseñado de la siguiente manera. Solo 3 puntos, desde mi punto de vista, importantes para que podamos entonces comprender lo que sería la selección de un equipo industrial considerando los costos en el ciclo de vida. Comenzaré entonces con conceptos básicos e importantes de lo que es el análisis de costo del ciclo de vida como un mecanismo para poder llevar a cabo la selección y comparación de alternativas económicas. Luego veremos lo que es el impacto económico de la confiabilidad en el total de lo que serían los costos del ciclo de vida de un equipo industrial. En este caso mostraré lo que es el impacto de la confiabilidad como elemento de lo que sería un horizonte económico a lo largo entonces del desarrollo de una evaluación económica. Es decir, en el ciclo de vida de un activo pueden generarse más de un elemento de costo, como por ejemplo lo asociado a los costos de energía, costos de operación, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento mayor, que ocurren cada cierto tiempo, con costos por baja confiabilidad, y es precisamente donde voy a evaluar lo que sería el impacto de la confiabilidad, es decir, cuando se incrementa la tasa de falla, cómo afecta considerablemente lo que es la confiabilidad y por ende lo que serían los costos que se van a incrementar en función del tiempo. Y luego veremos un caso de aplicación para seleccionar un equipo industrial considerando sus costos en el ciclo de vida, asumiendo de que ya las alternativas que están siendo evaluadas son técnicamente factibles. Ahora tenemos que evaluar si económicamente es rentable y luego veremos entonces en la gerencia si presupuestariamente es viable. Este es un tema en el cual podemos ahondar a mayor profundidad debido a que reúne una serie de definiciones, de conceptos importantes basados en lo que es la ingeniería económica, matemática financiera y cómo mezclamos lo que es la ingeniería económica, los modelos matemáticos en la ingeniería económica, la matemática financiera con las respectivas figuras de mérito que nos permiten comparar
desde el punto de vista económico, cómo se van entonces a comportar los equipos, descontando todos esos flujos de cajas que van a ser proyectados, descontándolos entonces al año cero para calcular las respectivas figuras de mérito, como el valor presente neto, el costo no equivalente, e incluso podemos calcular lo que es la tasa interna de retorno para medir el rendimiento de alguna alternativa económica. Comencemos entonces con una definición básica de lo que es el análisis de costo del ciclo de vida. Y una definición muy sencilla, pero que nos permite comprender lo que es el análisis de costo del ciclo de vida. Y es básicamente un modelo económico que engloba toda la vida del proyecto. Es decir, desde el momento que surge la idea, la necesidad de tener un activo instalado en un proceso industrial, independientemente cuál sea el sector, petróleo, petroquímica, gas, manufactura, minería, energía, cualquier sector industrial, en ese momento nosotros necesitamos adquirir un activo y podemos tener más de una alternativas como opciones en el mercado, pero necesitamos definir si es la marca X, la marca Y o es la marca Z. Generalmente las decisiones son tomadas considerando la inversión inicial, es decir, qué me cuesta adquirir el activo, lo que sería el precio de compra, costos de adquisición e instalación. Y eso es básicamente una parte muy pequeña de lo que es el análisis de los costos en el ciclo de vida de un activo. Y descuidamos lo que sería la proyección de todos los elementos importantes a considerar, que luego, cuando ya el equipo está en operación, comienzan a surgir, a presentarse algunos incrementos en algunos costos que no fueron considerados durante el proceso de adquisición, y luego este equipo ya prácticamente no se hace rentable, ya prácticamente el plan de mantenimiento que se diseñó ya no puede seguir siendo y hay que modificarlo, y al modificarlo ya se comienza a incrementar lo que es el presupuesto de mantenimiento anual, porque hay que adaptarlo al contexto operacional, hay que adaptarlo a lo que es el envejecimiento o a lo que es el comportamiento, el desempeño del activo, y eso por supuesto puede conllevar a que se generen incrementos considerables en lo que son los costos a lo largo del ciclo de vida. Entonces, el análisis de costo del ciclo de vida no es más entonces que analizar todos y cada uno de los elementos que van a formar parte de ese horizonte económico. Y una vez que nosotros podamos proyectar o estimar esos flujos de caja deben de ser descontados, y es básicamente allí donde toma mucha importancia la ingeniería económica o la matemática financiera para poder entonces comparar desde el punto de vista económico ambas alternativas. Y eso es básicamente lo que quiero mostrarles durante este webinar, cómo llevar a cabo eso. Y hay una afirmación muy importante que dice el señor Lander, que los costos, en el caso de operación, mantenimiento, desmantelamiento o desincorporación de un activo, son a menudo entre 2 y 20 veces mayores que los costos de adquisición e instalación. Y es básicamente lo que he comentado. Pues que nosotros adquirimos el activo, no estamos evaluando todo lo que serían los costos a lo largo del ciclo de vida. Y eso pudiese ser superior considerablemente comparado con lo que es el desembolso de dinero para la adquisición en el año cero. Entonces, piense que es importante no solamente evaluar la inversión inicial, sino también estimar esos costos a lo largo del ciclo de vida para luego poder entonces compararlo y sumarlo a lo que sería la inversión inicial. Generalmente este modelo de análisis de costo de ciclo de vida, soportado entre los estándares, por ejemplo, la ISO 15663 y lo que es la norma española EN 60300-3-3, nos dicen de que tenemos que hacer una estimación de esos flujos de caja. Y es precisamente ahí donde está lo importante de este modelo, que generalmente las organizaciones carecen de suficiente data histórica como para poder estimar esos flujos de caja. En ocasiones, los fabricantes de los equipos, nosotros deberíamos de pedir, por ejemplo, la tasa de falla,
estimada de ese equipo para luego poder estimar los costos por baja confiabilidad. Y deberíamos estimar también los costos operacionales, los planes de mantenimiento predictivo. Y es básicamente allí donde este modelo tiene cierta limitación debido a que no se hace tan sencillo o debido a que no tenemos una buena cultura del dato para poder entonces pronosticar estos flujos de caja. El análisis de costo de ciclo de vida normalmente es aplicado para evaluaciones y comparaciones y diseños alternativos, estudios de viabilidad económica, proyectos de optimización de costos operacionales, evaluación y comparación de estrategias de uso, operación y mantenimiento, evaluación y comparación de reemplazo, rehabilitación o desincorporación de equipos. Es decir, nosotros podemos hacer uso del análisis de costo del ciclo de vida para comparar dos alternativas desde el punto de vista económico. Es decir, tenemos una alternativa instalada en nuestras plantas y tenemos una opción en el mercado, basándonos entonces en lo que sería la comparación de los costos en el ciclo de vida. Podemos entonces definir si la alternativa que está instalada debe permanecer un tiempo más en operación o debe ser retirada de manera inmediata o deberíamos haber reemplazado ese activo años atrás. Y es precisamente donde ahí podemos utilizar un par de modelos que nos ayudan a definir cuándo es el momento óptimo, ubicando lo que es la vida útil económica para definir si debemos reemplazar el activo hoy o debemos postergar un poco más el reemplazo del activo. Y finalmente lo que sería planificación financiera de largo plazo, ya que esto nos permite en el caso que vamos a tomar la decisión de reemplazar los activos o el activo que estamos estudiando, poder llevar a cabo lo que sería una planificación de tal manera que podamos hacerlo en el momento oportuno. Adicionalmente, quiero mostrar definiciones básicas de lo que es el análisis de costo del ciclo de vida desde dos puntos de vista de dos autores reconocidos en el área de confiabilidad y lo que sería en el área de gestión de activos. Por ejemplo, el señor Kirk define el análisis de costo del ciclo de vida como una técnica de cálculo económico que permite optimizar la toma de decisiones asociadas a los procesos de diseño, selección, desarrollo y sustitución de los activos que conforman un sistema de producción. Básicamente, lo que el señor Kiff comenta en su libro es que es una técnica de cálculo económico, como ya les había comentado, básicamente es una comparación de alternativas para tomar decisiones basadas en lo que sería los costos en el ciclo de vida. Eso permite direccionar esfuerzos y recursos hacia las verdaderas oportunidades de mejora y no tomar decisiones basadas simplemente en lo que es la inversión inicial. Luego tenemos la definición del señor John House en su libro Gestionando el Riesgo Industrial, donde define que el análisis de costo del ciclo de vida como un proceso sistemático de evaluación técnico-económica. Es decir, tenemos que evaluar las alternativas desde el punto de vista técnico. Podemos tener una, dos o más de dos alternativas que son técnicamente factibles y luego tenemos que evaluar si económicamente es rentable, aplicadas entonces en el proceso de selección y reemplazo de sistemas de producción que permiten considerar de forma simultánea aspectos económicos y de confiabilidad. Y acá hay un término importante, confiabilidad. Es decir, el señor John House ya habla de lo que es el impacto de la confiabilidad en el ciclo de vida. Ese impacto de la confiabilidad en el ciclo de vida es importante evaluarlo porque pudiese tomar mucha importancia en lo que sería la comparación de las alternativas. Entonces, ya de entrada debemos considerar que la confiabilidad en el ciclo de vida es sumamente importante para lo que sería comparar cómo se va a comportar la tasa de falla de una alternativa comparada con otra alternativa. En esta gráfica quiero mostrar el efecto del iceberg, donde en la punta del iceberg lo que nosotros estamos observando no es más que el costo de adquisición, es de compra del activo y es básicamente visible, que es lo que llamamos gestión, es una gestión deficiente porque generalmente la alta dirección de una organización se concentra en
seleccionar el equipo que tenga el menor precio de compra. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos de esta manera? Cuando el proceso de licitación o el proceso de comparación de alternativas se lleva basado solamente en lo que es la punta del iceberg o el costo de adquisición. Estamos dejando de considerar varios elementos muy importantes, como por ejemplo los costos de operación, costos de mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, lo que son los costos de abastecimiento, los costos por baja confiabilidad, los costos de desincorporación, que ya están prácticamente al final de la vida útil del activo, y otros elementos de costos que pudiesen ser considerados. Ya cuando nosotros vamos a hacer una evaluación completa de lo que es el precio de compra y adicionalmente todos los elementos que van a formar parte del horizonte económico, ya estamos hablando entonces de una gestión eficiente, y eso es básicamente lo que nosotros deberíamos de buscar, que es lo que deberíamos nosotros de implementar en nuestra organización, de no solamente considerar el precio de compra y cambiar lo que sería una cultura, lo que ya prácticamente yo considero que es una cultura organizacional donde tradicionalmente se toman, por ejemplo, o se analizan 3 opciones en el mercado, y en base a esas 3 opciones en el mercado se selecciona la que tenga el precio de compra más bajo. En esta lámina quiero mostrar básicamente lo que es un horizonte económico, y ese horizonte económico está dividido en 2 zonas muy importantes. La zona llamada CAPEP, que son los costos de capital, y la zona llamada OPEP, en este caso son los costos operacionales. Y observemos entonces que en los costos de capital vamos a descontar los flujos de caja proyectados al año cero a través del respectivo factor de descuento, y aquí hay un punto importante, lo que es la tasa de descuento, que ya eso es propio de cada organización y de cada proyecto. Y ya luego entonces que ya descontamos los flujos de caja proyectados, vamos a sumar los flujos de caja a lo que es la inversión inicial. Fíjense que ya tenemos un horizonte económico, flujo de caja proyectado, descontados al año cero, y vamos a hacer la sumatoria para calcular luego lo que sería el valor presente neto. Y luego, a través de lo que sería el factor, un factor de reducción de capital, podemos entonces obtener lo que es el costo anual equivalente. Y ya podemos entonces comparar. Porque es importante calcular el valor presente neto y el costo anual equivalente. En algunas alternativas o en algunos análisis va a depender el horizonte económico, porque el valor presente neto solamente lo vamos a utilizar cuando las alternativas objeto de estudio tengan la misma vida útil, es decir, el mismo horizonte económico. Ya cuando tengo horizontes económicos diferentes, ya el valor presente neto no puede ser utilizado y tenemos que entonces utilizar lo que sería el costo anual equivalente. Y ya finalmente entonces vamos a seleccionar la alternativa que refleje el menor costo a lo largo del ciclo de vida. Y esa es la alternativa que vamos a seleccionar. Una vez que nosotros llevamos a cabo un análisis considerando estas etapas, podemos entonces estar seguros de que los esfuerzos y los recursos van a ser direccionados a la mejor alternativa. Algunos de los métodos utilizados, figuras de mérito utilizadas en un análisis de costo de ciclo de vida, son estos: valor presente neto y el costo anual equivalente. La diferencia básicamente es una ecuación matemática. El valor presente neto, como lo comentaba en la lámina anterior, no es más entonces que cuento flujo de caja a la inversión inicial, incluyendo lo que sería el valor de salvamento o el valor de chatarra o de reventa, que está en el último año del ciclo de vida. Y el costo anual equivalente no es más entonces que utilizar el valor presente neto y multiplicarlo por un factor de reducción de capital para poder obtener el costo anual equivalente. Acá tenemos entonces algunas figuras de mérito importantes, como lo que sería en un horizonte económico, podemos encontrarnos lo que sería un valor anual, y ese valor anual que puede ser costos de operación, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, costos por baja confiabilidad, costos de energía, luego van a ser descontados al año cero para calcular lo que sería el valor presente neto.
También tenemos algunos flujos de caja que pueden ocurrir a una frecuencia mayor de 1. Por ejemplo, mantenimiento mayor. Y ese mantenimiento mayor que puede ocurrir cada 2, cada 3, cada 5 años, igualmente va a ser un valor futuro que debe ser descontado al año 0. Y luego que tengamos entonces estos flujos de caja en el año 0, luego simplemente lo que vamos a calcular el valor anualizado, es decir, una anualidad de ese valor presente. Veamos entonces ahora lo que son los CAPEX. Ya los CAPEX hemos manifestado en la lámina anterior que corresponde a los costos iniciales asociados a lo que sería el desarrollo del proyecto, costos de adquisición e instalación hasta puesta en marcha. Es decir, tenemos lo que son los costos asociados a la investigación, a lo que es el diseño, a lo que es la compra y finalmente a lo que es la construcción y puesta en marcha del activo. Eso básicamente es lo que corresponde a los costos de capital y tenemos entonces que evaluarlo en algunos ejercicios, en algunos ejemplos, simplemente el costo de adquisición e instalación es solo uno y se coloca en el año 0. Luego tenemos los costos operacionales, los OPEX. Y los costos operacionales podemos encontrarnos los costos de operación más mantenimiento planificado, que es un valor anualizado. Tenemos luego los costos por baja confiabilidad asociados al riesgo. Y tenemos finalmente lo que son los costos de desincorporación en el último año del ciclo de vida del activo. Fíjense que una vez más puedo mostrarles en este diagrama que es importantísimo evaluar lo que son los costos por baja confiabilidad, es decir, el impacto de la confiabilidad en lo que es el costo total del ciclo de vida, ya que está asociado a lo que es el valor del riesgo. Voy a mostrarles en esta lámina una comparación de dos alternativas de manera gráfica. En la opción número 1 vamos a obtener lo que es inversión, diseño, compra y lo que es la construcción y puesta en marcha. Esto corresponde a los CAPEX. Y de igual manera tenemos costos de operación y mantenimiento planificado, tenemos costos por baja confiabilidad y tenemos desincorporación. Esto es lo que corresponde a la opción número 1. Una vez que ya tenemos estos flujos de caja, vamos a aplicar las figuras de mérito para calcular el valor presente neto de esta opción. Pero solamente con conocer el valor presente neto de esta opción no podemos tomar decisiones. Necesariamente tenemos que compararlo con otra alternativa para poder entonces tomar decisiones. Y para ello entonces muestro lo que sería el diagrama de una segunda opción. Y fíjense en qué vamos a comparar la opción 1 con la opción número 2. En la opción número 1 el precio de compra es más bajo que en la opción número 2, pero el costo por baja confiabilidad en la opción 1 es superior a la opción número 2. Si solamente analizamos lo que son los costos de capital, sin duda alguna, solamente con evaluar el diagrama podemos decidir que la opción número 1 es la más económica porque el desembolso de dinero en el año 0 es menor. Pero ¿qué pasa con los costos a lo largo del ciclo de vida? Fíjense que en la opción número 1 tendríamos un flujo de caja asociado a lo que sería la baja confiabilidad superior comparado con la opción número 2. Entonces la recomendación básicamente es calcular el valor presente neto y que sea esta figura de mérito la que nos permita seleccionar si es la opción número 1 o la opción número 2 basado en lo que son los flujos de caja proyectados. Y luego seleccionamos el valor presente neto menor. ¿Por qué menor? Porque estamos evaluando los costos en el ciclo de vida. Es un análisis de costos. En este caso no estamos considerando los ingresos. Cuando tenemos proyectos y tenemos lo que sería el valor presente neto positivo, negativo o igual a 0. En este caso, para evaluación de proyectos, donde estamos evaluando o decidiendo a través de lo que es el valor presente neto, cuando el valor presente neto es positivo, esas son las opciones que vamos a tomar. Cuando es negativo, el proyecto se descarta porque ni siquiera la inversión inicial se va a recuperar. Y cuando el valor presente neto es igual a 0, al menos la inversión inicial se va a recuperar. Pero no estamos hablando de proyectos considerando ingresos y egresos, simplemente puro
costos, solamente costos de lo que estamos evaluando en este análisis. En esta gráfica quiero mostrarle lo que corresponde a lo que serían los fondos comprometidos y los fondos gastados. Es decir, hay un punto de decisión muy importante donde están las oportunidades. Es decir, cuando nosotros estamos evaluando una alternativa en lo que es la etapa del diseño conceptual, es precisamente allí donde nosotros tenemos la mayor cantidad de oportunidades para decidir si la alternativa X o la alternativa Y, debido a que es allí precisamente donde la curva de color azul nos indica que existe entre un 50 y un 60% de oportunidades, debido a que es allí donde vamos a seleccionar el equipo que en el futuro nos va a generar menor costo a lo largo del ciclo de vida. Una pregunta muy frecuente que generalmente me hacen es sobre el efecto de la inflación. Y quiero mostrar en este ejemplo cómo se puede manejar la inflación en un análisis de costo de ciclo de vida. Básicamente considerando, por ejemplo, lo que es el costo de una bomba, en este caso estoy indicando que la inversión inicial de la bomba son $75,000 y tenemos una tasa de descuento del 15%. Tenemos unos planes de mantenimiento en el año 0, 5,000, en el año 1, 10,000 y en el año 2, 15,000. El flujo de caja descontado, fíjense que lo podemos observar como en el año 0 tenemos la inversión inicial, el precio de compra de la bomba más el mantenimiento que se hace en el año 0. Y luego tenemos dos flujos de caja en el año 1 y en el año 2. Y ellos van a ser descontados al año 0 a través de la tasa de descuento, a través de un factor de descuento, para calcular entonces lo que es el flujo de caja descontado. Luego tenemos que evaluar lo que es el efecto de la inflación. En este caso, la inflación la estamos considerando que es un 10%. Pero luego debemos calcular una nueva tasa de descuento, en este caso la estamos llamando nominal, a través de esta ecuación que estoy mostrando, que no es más que la tasa de descuento más la tasa de inflación, más la tasa de inflación por la tasa de descuento. Y eso me da un nuevo valor de la tasa de descuento, la cual voy a utilizar para descontar los flujos de caja que están en el año 1 y en el año 2. Igualmente tengo un mantenimiento en el año 0 igual a 5,000, más la inversión inicial asociada al precio de compra. Pero luego el flujo de caja asociado al mantenimiento en el año 1 y en el año 2 van a sufrir un incremento por la inflación. Y es lo que estoy mostrando a través de este factor de descuento. Luego de esto yo simplemente voy a la ecuación para descontar estos flujos de caja utilizando la nueva tasa de descuento y obtengo el mismo valor del flujo de caja descontado. Considerando la inflación y sin considerar la inflación, el flujo de caja descontado total es 100,038. En conclusión, siempre y cuando la inflación es constante, no hace falta o que te preocupes por esto. Esto es básicamente una explicación muy resumida de lo que es el efecto de la inflación en un análisis de costo de ciclo de vida. Veamos entonces ahora lo que es el efecto de la confiabilidad, el impacto de la confiabilidad. Y quiero comenzar definiendo lo que es la confiabilidad como un término probabilístico. La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo opere sin fallar durante un periodo de tiempo dado bajo condiciones operacionales preestablecidas como presión, temperatura, caudal, pH, entre otras variables de proceso. Y la ecuación matemática o el modelo matemático que generalmente utilizamos para caracterizar los tiempos de operación es la distribución exponencial. Es igual a E a la menos lambda por T, donde en este caso la lambda es el inverso del tiempo promedio para la falla y T es el tiempo omisión. Con eso yo puedo calcular la confiabilidad. Y piense que en la gráfica podemos observar en la parte inferior derecha que tenemos dos curvas, una curva de color rojo y una curva de color verde.
La curva de color rojo nos indica lo que es la confiabilidad en función al tiempo, cómo disminuye, mientras que la probabilidad de falla, que es su complemento, se incrementa en función al tiempo. Entonces, la confiabilidad no solamente la vamos a evaluar por este modelo estadístico, que es la distribución exponencial, sino que también podemos hacer uso de otro modelo como Weibull, normal, log normal, Poisson o cualquier otra distribución probabilística que nos permita caracterizar probabilísticamente para luego entonces obtener lo que sería la tasa de falla del equipo y poder entonces calcular lo que serían los costos por baja confiabilidad. El cálculo del costo por baja confiabilidad lo podemos obtener a través de esta ecuación matemática, que no es más entonces que el producto de la frecuencia de falla por el tiempo promedio fuera de servicio por los costos de penalización más los costos directos, y esto vamos a obtener un valor en unidades monetarias por año. De esta manera nosotros podemos calcular lo que es el costo por baja confiabilidad. Veamos entonces cómo obtenemos esos costos directos y esos costos indirectos. Los costos directos los podemos obtener por lo que sería la discriminación de los costos labor o mano de obra y los costos de materiales. A su vez, los costos de materiales están asociados a lo que es repuestos, herramientas, químicos, equipos pesados, como herramientas pesadas como grúas, izamiento para llevar a cabo izamientos. Luego tenemos labor asociado a lo que es propia o contratada, y la propia pudiesen ser operadores, mantenedores, ingenieros, gerentes, supervisores, superintendentes, capataces, entre otros personajes o trabajadores de una organización. De esta manera nosotros podemos obtener lo que se refiere a los costos directos, que es importante para luego sumarlo a lo que son los costos de penalización para poder obtener los costos por baja confiabilidad. Y en esta lámina quiero mostrar lo que son los costos indirectos, cómo podemos obtenerlos. En algunos casos aplica algunos de estos elementos, pero en otros casos no aplican. Por ejemplo, acá tengo algunas opciones de los costos indirectos: pérdidas de desempeño, impacto por tiempo fuera de servicio, penalizaciones, pérdidas por calidad. A su vez, los costos asociados a lo que es el impacto por tiempo fuera de servicio, podemos obtener lo que son pérdidas de producción, costos por subcontrataciones, penalizaciones contractuales, costos por sobretiempo. Las pérdidas de desempeño podemos tener tasas de producción, costos de eficiencia. Las pérdidas por calidad pueden tener costos por retrabajo, pérdidas de valor por degradación, entre otros elementos que podemos considerar asociados a los costos directos o los costos de penalización. Para esto quiero ilustrar entonces un ejemplo para mostrar lo que sería el costo por baja confiabilidad a través de la ecuación que acabo de mostrarle. Entonces, el ejemplo lo podemos definir de la siguiente manera. Se requiere calcular el costo por baja confiabilidad para una bomba centrífuga instalada en un proceso petroquímico. Son necesarios 2 mecánicos por 2 horas y cada hora de trabajo es $20. La producción no realizada se estima para estas 2 horas de 500 toneladas por hora y cada tonelada cuesta $10. La tasa de falla de este equipo es reportada en la bitácora de producción como 2 fallas por año por un modo de falla crítico. Haciendo uso de la ecuación matemática, podemos entonces sustituir los valores en esta ecuación matemática y al final vamos a obtener que el costo por baja confiabilidad es igual a $20,160 por año. Acá estamos considerando frecuencias de falla constante o tasa de falla constante. Por ejemplo, esto puede ser soportado en lo que es el modelo de Goodward, que considera tasa de falla constante, y simplemente vamos a evaluar lo que sería el tiempo promedio fuera de servicio y los costos de penalización y los costos directos. En un análisis de costo de ciclo de vida, en un horizonte económico,
podemos entonces considerar los costos por baja confiabilidad de una manera uniforme, asumiendo que todos los años la tasa de falla va a ser la misma y los costos prácticamente van a ser lo mismo en ese horizonte económico. En la realidad eso no es lo que generalmente ocurre. Estamos conscientes de que la tasa de falla se puede incrementar en función al tiempo, pero vamos a asumir entonces que el equipo está en operación normal. Es un Hola, modelo relativamente básico, pero no funciona perfectamente para calcular lo que es el costo por baja confiabilidad. hola. Veamos ahora entonces un caso de estudio para mostrar lo que sería la comparación de dos alternativas que son técnicamente factibles. Simplemente vamos a evaluarlo desde el punto de vista económico. Y el caso de estudio nos indica lo siguiente. Se requiere seleccionar la mejor alternativa entre dos bombas centrífugas, la cual será instalada en una planta de suministro de agua. Tenemos la alternativa número 1 y la alternativa número 2. Para la alternativa número 1 tenemos la inversión inicial de $830,000, en este caso por año, pero asociado al año cero, los costos de energía, tenemos lo que es el mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, costos operacionales, confiabilidad o costos por baja confiabilidad. En este caso estamos en un horizonte económico de 20 años y nos dan la tasa de descuento del 12%. Para la alternativa número 2, igualmente tenemos la inversión inicial, en este caso de $900,000, los costos de energía, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, costos de operación, confiabilidad. El horizonte igualmente va a ser 20 años y tenemos la tasa de descuento. Con estos datos, que generalmente no es tan sencillo obtenerlos, pero para uso didáctico ya estamos mostrando para comparar lo que sería la alternativa número 1 y la alternativa número 2. Solo lo que requerimos es proyectarlo y poder obtener lo que es el valor presente neto de estas dos alternativas. En esta hoja de cálculo, que puede ser fácilmente a través de una hoja de Excel, simplemente lo que vamos es a colocar en el año cero la inversión inicial y luego vamos a mostrar cómo se va a comportar los costos de energía, operación, mantenimiento preventivo, predictivo, a lo largo de esos 20 años que corresponde al horizonte económico. Y una vez que hagamos esa proyección, en este caso, esta herramienta computacional nos permite obtener lo que es el valor presente neto y el costo anual equivalente de la alternativa número 1. En la alternativa número 2, prácticamente lo que reemplazamos es la inversión inicial y los costos asociados a lo que corresponde en función al cambio. En algunas alternativas hay cambios considerables, cambia el mantenimiento preventivo, posiblemente los costos operacionales también cambian de manera anual y eso por supuesto va a ser interesante el ejercicio porque de igual manera tenemos que calcular el valor presente neto y el costo anual equivalente para que nos indique cuál es la mejor alternativa. Ya luego prácticamente lo que tenemos es que evaluar desde el punto de vista gráfico, en un diagrama de barra, cómo se muestran los diferentes elementos de costo, dónde hay la mayor concentración, es decir, dónde son los elementos o cuáles son los elementos de costo que tienen mayor porcentaje de contribución. Y eso lo podemos observar a través de un diagrama de torta, donde tenemos todos los elementos como la inversión inicial, energía, operación, mantenimiento preventivo. Y ahí podemos ver el porcentaje de contribución de cada uno de estos elementos con respecto al costo total del ciclo de vida. Y eso nos permite a nosotros poder direccionar los esfuerzos y los recursos hacia esa alternativa en función a lo que serían esos elementos. ¿Dónde está la oportunidad? Si son los elementos asociados a la energía, al mantenimiento preventivo o al mantenimiento predictivo o los costos operacionales. Y ahí podemos evaluar entonces de manera muy detallada cada una de las alternativas. Y también podemos llevar a cabo lo que es una comparación a través de un diagrama de barras de los diferentes entonces valores anuales acumulados a lo largo de estos 20 años. Podemos entonces comparar por diferencias de altura de manera visual, podemos ver cuál es la alternativa o la opción que tiene los elementos de costo más pronunciados. Y de igual manera, entonces, lo que sería el costo anual equivalente y el valor presente neto. Y el resultado.
qué es lo que nosotros estamos buscando, cuál alternativa seleccionamos, la marca X o la marca Y. Basándonos entonces en lo que ya hemos evaluado, donde lo importante es cuál es la alternativa que va a mostrar los costos a lo largo del ciclo de vida menor para que haga más rentable el proceso productivo. En este caso, la alternativa que vamos a seleccionar es la alternativa correspondiente a la marca X, porque es la que tiene menor costo a lo largo del ciclo de vida. En este modelo se consideran los costos negativos. Por tal razón, se debe seleccionar la alternativa con el menor costo negativo para obtener un delta del valor presente neto positivo de las dos alternativas. Y es básicamente lo que estoy mostrando en lo que es la ecuación del delta del valor presente neto. Veamos entonces algunas conclusiones. Para tomar decisiones acertadas en materia de reemplazos, se debe manejar la incertidumbre y la data débil. La complejidad matemática para el manejo de riesgo e incertidumbre es bastante alta. El manejo de temas culturales es otro punto importante, puesto que normalmente los ingenieros priorizan la parte técnica, la parte financiera, y aquí es donde yo generalmente hago mucho hincapié, porque la parte técnica básicamente toma mucho más importancia que la parte económica, y hay tres condiciones que deben cumplirse: que la opción sea técnicamente factible, pero que sea económicamente rentable y presupuestariamente que sea viable. Entonces, no solamente conformarnos o estar conforme con lo que sería una selección desde el punto de vista técnico, sino que también tenemos que evaluarlo desde el punto de vista económico. Es vital y crítico establecer claramente las diferencias entre obsolescencia tecnológica y necesidades de negocio, siempre y cuando la inflación sea constante por unidad de tiempo. No debemos preocuparnos por su efecto. Acá quiero mostrarles un resumen de bibliografías importantes que recomiendo para que puedan profundizar un poco sobre lo que son los conceptos mostrados en este webinar. Algunas recomendaciones importantes como autores de mucha trayectoria en el tema de análisis de costo del ciclo de vida. Y por su atención, muchísimas gracias. Acá estoy compartiendo mi correo personal y mi correo corporativo, por si surge alguna duda, me la hagan saber y con gusto les podré responder. Muchas gracias por su atención.